Vamos a proceder al último de los trabajos. Se titula Validación del test tiempo mínimo perceptual, a cargo de Carlos Satané, Enrique Beiro y Nayara Díaz. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días. Los puntos que vamos a tratar en el trabajo van a ser la introducción, en la que hablaré yo. A continuación hablará Nayara de objetivos e hipótesis, material y métodos. Y para finalizar hablará Enrique de resultados de discusión y de las conclusiones obtenidas en el trabajo. Antes que nada, y para situarnos un poco, ya que el test que queremos validar está dentro del campo de la visión deportiva, voy a pasar a definir qué es la visión deportiva. Que esta se conoce como el conjunto de técnicas encaminadas a preservar y potenciar la función visual con la finalidad de incrementar el rendimiento deportivo, implicando un proceso mediante el cual se enseña los comportamientos visuales requeridos en la práctica de las distintas disciplinas deportivas. Actualmente toda función visual e información sensorial de origen visual no goza de mucha atención en lo que es el ámbito deportivo. Es por eso que un papel que tenemos por delante de optometristas bastante importante es el de educar e informar tanto a deportistas como entrenadores de la importancia de esta, ya que el 80% de información que recibe nuestro cerebro viene dada de la visión. El examen visual deportivo va a constar primeramente de un examen optométrico en el que nos centramos en realizar una buena anamnesis, el estudio de visión binocular, acomodación, motilidad ocular y salud ocular. Y a continuación un examen más especializado en el que nos centramos en estudiar las habilidades visuales requeridas en cada deporte. Algunas de estas habilidades están implicadas en mayor o menor grado con el tiempo mínimo perceptual. Pero antes de centrarnos en esas habilidades y para que todos sepamos de lo que hablamos, voy a definir qué es el tiempo mínimo perceptual y así después se entenderán mejor las habilidades. El tiempo mínimo perceptual se describe como el menor tiempo de presentación de una imagen visual para que ésta sea interpretada correctamente. Y las habilidades que hablaba antes son las siguientes, que es la primera, la agudeza visual estática, que es la capacidad de detectar y reconocer una imagen visual cuando el observador y el objeto observado se encuentran en una situación estática. Agudeza visual dinámica, que es la capacidad de detectar y reconocer imágenes visuales en detalle existiendo un movimiento relativo entre el observador y el objeto observado. Concentración y atención visual, que es la capacidad de centrar toda la fijación y atención en un solo sentido y hacia un área puntual en concreto. Memoria visual a corto plazo, que es la capacidad de retener información visual durante un periodo de tiempo corto. Y tiempo de reacción, que tiempo de reacción es tiempo entre que se estimula la visión y el inicio de la respuesta. El tiempo de reacción se podría desglosar en otros dos tiempos, como pueden ser el tiempo sensitivo, que desde que se muestra el estímulo hasta que se inicia la respuesta, y el tiempo motor, desde que se ha iniciado la respuesta hasta que se finaliza la misma. Vale, tras hacer una búsqueda bibliográfica, no hemos encontrado ningún test que mida exactamente el tiempo mínimo perceptual. Actualmente en el mercado hay varias que hacen una aproximación, pero con una gran diferencia, que es que el tiempo de presentación de estos test es constante y en el que nosotros queremos validar es modificable el tiempo de presentación. Algunos de estos test que existen en el mercado son el test de indagación RESCON, que en esta prueba se presenta brevemente en pantalla una serie de objetos y a continuación aparece una serie de palabras y se debe identificar cuál de ellos corresponde con alguno de los objetos presentados anteriormente. Test de procesamiento REST-IN, que en este test comienza presentándose en pantalla dos bloques con formas y números diferentes. En primer lugar hay que fijarse en el tamaño de los bloques e indicar cuál ha sido el mayor tamaño y a continuación centrarse en el valor numérico y seleccionar también el número mayor. Test de reconocimiento OneRes, que en este test se presenta inicialmente unas figuras durante unos segundos en un orden determinado y a continuación hay que seleccionar cuál ha sido la secuencia de las figuras idénticas. Test de decodificación Vipernan, que en este test se muestra brevemente la imagen de un objeto y a continuación una serie de letras que hay que seleccionar cuál corresponde con la inicial del objeto presentado. Una de las herramientas fundamentales que requieren los deportistas para alcanzar un adecuado rendimiento es la atención. Y esta puede verse afectada por
por diferentes factores, por lo que también podría estar afectado el tiempo mínimo perceptual, ya que entre la atención y el tiempo mínimo perceptual guardan una relación estrecha. Algunos de estos factores son el estrés, que en situaciones de alto estrés se incrementa la posibilidad de cometer errores en su rendimiento, así como fallos cognitivos leves. Algunos estudios, como el de Ruiz Farga en 2005, hablan que un estrés prolongado durante el tiempo se acaba dañando el control de la atención. La importancia de la hora de sueño. La falta de sueño está asociada con el deterioro de las funcionalidades cognitivas y psicomotoras. En Mendoza, en 2017, hablaba del peligro de una rutina de sueño de menos de 5 horas. El consumo de café, la ingesta de café de forma excesiva puede ocasionar confusión mental e inhabilidad para concentrarse. Esto es debido a la cafeína, que en dosis entre 5 y 9 miligramos por kilogramo provoca en el deportista un estado de alerta o de alarma. En medicación, la ingesta de ciertos medicamentos podrían disminuir la capacidad de atención. En algunos estudios hablan que es sobre todo medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. El estado emocional puede repercutir en la calidad de concentración que tenga cada persona y por tanto también en su tiempo mínimo perceptual. Parmentier en 2014 hablaba de la importancia de la emoción a la hora de control de la influencia de la atención. Y hay factores en los que lo que se acaban de nombrar, en los que el deportista tiene una acción muy directa y son modificables, y otros en los que no son modificables, como es el desarrollo del córtex prefrontal. El córtex prefrontal empieza su desarrollo igual que el resto de las cortezas, pero esta termina su desarrollo más tardía que las demás, siendo en la edad adulta sobre los 20-30 años cuando finaliza este desarrollo y a partir de los 60 años empieza el declive de sus funciones. Es por eso que ahora hablará Nayara, el rango de nuestras muestras va desde los 18 hasta los 65 años. En el córtex prefrontal recibe conexiones de muchas estructuras de nuestro cerebro, es por lo que se le conoce como el director ejecutivo de nuestro cerebro. Se encarga de regular nuestro comportamiento y nuestra cognición. En el test que queremos validar es de gran importancia, ya que se encarga de la tarea de recordar la identidad y las características del estímulo. Y a continuación doy paso a Nayara para que hable objetivo e hipótesis. Vale, buenos días. Vale, en primer lugar, decir que el objetivo con el que comenzamos el trabajo fue saber si el tiempo mínimo perceptual, es decir, este método usado para medir el tiempo mínimo perceptual era repetible y reproducible, así como definir este concepto. Como objetivos secundarios fueron valorar la influencia de factores tanto externos como internos, que son los que ha comentado mi compañero Carlos, y valorar si influían en el tiempo mínimo perceptual. La hipótesis con la que comenzó el trabajo fue saber si el método elegido para medir el tiempo mínimo era repetible y reproducible. Vale, a continuación vamos a empezar a desarrollar el material y método que hemos seguido para el trabajo. Empezaremos con una breve descripción de la muestra y de los criterios de inclusión para entrar un poco más en el tema y posteriormente describiremos el test y haremos un caso real y vemos cómo hemos anotado estos resultados y finalmente hablaremos sobre el protocolo que hemos seguido para validar el test. En cuanto a la muestra, decir que tenemos una muestra de 79 pacientes, de los cuales 37 eran mujeres y 42 hombres, una muestra bastante homogénea respecto del sexo, que cubría un rango de edad de entre 19 y 64 años. Los criterios de inclusión para seleccionar esta muestra fueron una edad de entre 18 y 65 años, por lo que acaba de explicar Carlos sobre el desarrollo del córtex prefrontal, una agudeza visual binocular unidad en visión lejana, monocular mayor de 0,5 sin restricción de campo visual central y con fusión en visión lejana. Para empezar la descripción del test vamos a ampliar un poco la definición que ha hecho Carlos. Entonces describimos el tiempo mínimo perceptual como el menor tiempo de presentación de una imagen visual para que ésta sea interpretada correctamente, de tal forma que no solo es necesario ser consciente de la presencia del estímulo, sino que también hace falta identificarlo correctamente.
Este test está incluido dentro del programa CoiVision Sport, que, como ya han dicho también los compañeros del trabajo anterior, es un software especializado en visión deportiva que permite valorar y entrenar diferentes habilidades visuales necesarias para los deportistas, y entre ellas está el tiempo mínimo perceptual. Vale, el test evalúa el tiempo mínimo perceptual a través de la presentación en pantalla, una pantalla como la que veis dentro del ordenador, de una serie de números durante un periodo de tiempo. El paciente se va a situar a 2,5 metros y se le va a entregar un teclado donde debe escribir los números que van a aparecer en la pantalla. Los números deben de escribirse en el mismo orden en el que aparecen. Estar muy atentos porque vamos a hacer un ejemplo, ¿vale?, para que veáis cómo se hace el test. Vamos a empezar, igual que empezamos con el resto de los participantes, con un ejemplo para que entendieran el test. Van a aparecer 4 dígitos, entonces estar muy atentos a ver si sois capaces de ver los números. ¿Los habéis visto? Muy bien. Vale, pues como he dicho, el test comienza con 4 dígitos y luego se van a ir aumentando el número de dígitos y va a ir disminuyendo el tiempo de presentación. Después de 4 dígitos irían 5 dígitos, pero vamos a hacer un ejemplo con 6 dígitos, ¿vale? Están muy atentos, que va el siguiente ejemplo. Vale, muy bien. Bueno, aquí en esta tabla se ve un poco más claro el orden en el que van apareciendo los dígitos. Entonces, comenzamos con 4 dígitos y 50 milisegundos e iríamos disminuyendo el tiempo a 40, 30 y 20 milisegundos. Esa primera fila entera correspondería a una serie. Una vez, si hemos acertado todos estos, pasaríamos a aumentar los dígitos a 5 y volveríamos a comenzar con 50 milisegundos hasta llegar a 20. Y así sería sucesivamente hasta llegar hasta el final, que es un total de 16 presentaciones, que corresponde a 7 dígitos y 20 milisegundos. Durante el test está permitido un fallo, que sería equivocarse en un número, una inversión, que sería 2 números que están seguidos, darles la vuelta. También está permitido tanto un fallo como una inversión. Sin embargo, no están permitidos 2 fallos, es decir, fallar 2 números, eso ya sería un error. 2 inversiones o 2 inversiones más otro fallo y demás, eso también se consideraría error. 3 errores en una misma serie, es decir, en la de 4, en la de 5, en la de 6 o en la de 7, eso significaría que la prueba se termina. Y, sin embargo, si no hacemos 3 fallos y hacemos, por ejemplo, 1 o 2 y pasamos a la siguiente serie, los fallos se resetean. Vamos a verlo con un caso real. Esto es uno de los casos reales de uno de los participantes, en el que vamos a ver también la anotación, cómo hemos anotado este resultado. Entonces, el -1, ¿vale?, significa que ha cometido un fallo, es decir, que se ha equivocado en un número. El 0 significaría una inversión, que les ha dado la vuelta a 2 números. Cuando ponemos una X, quiere decir que ha cometido ya un error, es decir, 2 fallos. Se ha equivocado en un número, ha tenido más de un número, ha tenido más de una inversión. Y las 3X significa que se finaliza la prueba porque ha tenido 3 errores. Como veis en este ejemplo, el paciente falla en 6 dígitos 50 milisegundos, por lo tanto nos quedaríamos, para luego hacer los resultados, nos quedaríamos con el último que ha acertado, que sería 5 dígitos y 20 milisegundos, que correspondería a una puntuación de las 16 de 8. Y ese será el valor que vamos a utilizar luego para la estadística. Vale. A continuación vamos a hablar sobre el protocolo que hemos seguido. Como los compañeros ya han explicado en qué consiste validar un test, no lo vamos a repetir. Entonces vamos a empezar por el protocolo que hemos seguido nosotros. En primer lugar, se realizó un cuestionario inicial donde se hicieron diferentes preguntas sobre los factores que podían influir en el tiempo mínimo, que son los que ha explicado Carlos. Después se realizó las pruebas optométricas iniciales con agudeza visual en visión lejana, fusión con Worth y cover test para saber si cumplían los criterios de inclusión.
Luego ya, una vez firmado el consentimiento informado, empezamos a realizar la prueba. Se hizo una primera prueba realizada por el examinador 1 y a los 10 minutos se repitió la prueba por el examinador 2. Pasadas 1 o 2 semanas se repitió otra vez el proceso. Se repitió el cuestionario con algunas de las preguntas que se hicieron el primer día que considerábamos que podían influir en el tiempo mínimo perceptual y se repitieron las pruebas, solo que en este caso la primera prueba la realizó el examinador 2 y tras 10 minutos de descanso la segunda prueba la realizó el examinador 1. De esta manera lo que pretendemos es saber si para cada uno de los pacientes hay diferencias entre los examinadores, entre hacer la prueba un día u otro o entre hacerlo la primera y la segunda vez. Para minimizar el sesgo que había entre los examinadores, ya que éramos varios, se redactó un protocolo para dar siempre las mismas instrucciones a los participantes. Y en esta diapositiva podéis ver a 3 participantes haciendo el test a 2,5 metros de la pantalla y la pantalla azul como la que habéis visto en la pantalla del ordenador. Ya para finalizar esta parte y a modo de resumen, vamos a tener de cada paciente 4 medidas hechas por 2 examinadores diferentes en 2 días diferentes. Y ahora Enrique os va a contar qué hemos hecho con todos estos resultados sumados a los resultados de los cuestionarios iniciales. Bueno, vale, vamos a ir a la parte de comentar un poco los resultados que hemos extraído de la estadística y vamos también a discutir estos resultados. Vale, primero vamos a hablar, en esta parte de resultados, vamos a subdividirlo en análisis descriptivo de los datos, donde vamos a hablar un poco de qué factores y cómo han influido estos factores en los resultados del test, y luego vamos a hablar de la propia validación del test, que vamos a hablar de la reproducibilidad y de la fiabilidad del mismo. Pero antes vamos a explicar un poco cómo hemos hecho para comprobar que la muestra final de pacientes que teníamos era suficiente. Vale, inicialmente teníamos una muestra de 79 pacientes, de los cuales a la segunda visita solo vinieron 54, es decir, hubo 25 pacientes que no acudieron a la segunda visita. Con el programa estadístico, el programa informático Grammo, teniendo en cuenta una desviación típica de 1,8 y estimando unas pérdidas de un 10% de pacientes, nos sale que la muestra mínima que tenemos que tener de pacientes completos serían 49. En nuestro caso tenemos 54, por lo tanto es una muestra más que suficiente para realizar una buena validación del test. Ahí se han indicado 49 pacientes. Vale, ya pasando a la propia validación del test, o lo que sea análisis descriptivo de los datos, hemos analizado muchos factores, pero de los que hemos extraído, unas conclusiones más significativas son de estos 4 que vamos a decir a continuación. Primeramente del sexo. En el sexo, ya lo comentaron Nayara y Carlos, pero la muestra es muy homogénea entre hombres y mujeres, prácticamente lo mismo, lo cual nos ha permitido decir que hemos validado la prueba igualmente para hombres como para mujeres. Lo hemos probado en ambos sexos. Después, ya pasando a analizar las medias obtenidas por hombres y por mujeres, los hombres han realizado la prueba pues ligeramente mejor que las mujeres, ¿no? Un 9,24 de media los hombres, las mujeres 8,22. Y aplicando el contraste estadístico de la TD-Student, que es un contraste, un test que se utiliza en estadística, nos sale un valor significativo, menor del 0,10% que veis ahí. Por lo tanto, podemos decir que los hombres han realizado la prueba significativamente mejor que las mujeres, en el caso concreto de este test. Algo que ya analizaba o ya describía Dicker en el 2012. No hablaba de test tiempo mínimo perceptual, pero hablaba de que los tiempos de reacción visual eran mejores en hombres que en mujeres. Ya pasando a la edad, el grupo, lo que es la muestra, la hemos subdividido en menores de 25, de 25 a 49 y mayores de 50. Los que han obtenido, mejores resultados han sido los más jóvenes, los menores de 25. En el estudio ese que veis abajo, que es muy reciente, del 2022, de Jacobain, ya hablaba también de que los mejores resultados se obtenían a estas edades, entre 20 y 30 años. Y también nosotros hemos observado una correlación negativa, de tal manera que a mayor edad, peores eran los resultados. Y también aplicando aquí un contraste estadístico, vemos que es significativo, que esta correlación negativa es significativamente. Y ya para decir también que, el intervalo de 25 a 49 años, que es, el grupo de edad media, es en el que más pacientes había, de los 79,
44 estaban aquí. Por lo tanto, el test lo hemos probado más para, digamos, en gente de estas edades, de edad media. Pasando a analizar ya otros factores, el deporte. El deporte, le preguntamos a la primera entrevista a los pacientes cuántos días de deporte hacían a la semana. Y la mayoría, bueno, más de la mitad de ellos nos hablaban de que realizaban 3 o más días de deporte a la semana, por lo tanto una muestra bastante deportista. Estos además son los que realizaban también mejor la prueba, ¿no? Los mejores resultados se encontraban en los que realizaban 3 o más días de deporte. Pero en este caso esta correlación no es significativa. Así como, por ejemplo, con la edad nos salía que sí, aquí hay una ligera correlación, pero no es significativa. De hecho, el p-valor es muy superior al 0,25%, al 0,05% necesario. El estudio ese de Young Men, de 2018, sí que se habla de que había correlación más significativa de la que nosotros hemos encontrado. Y ya por último, para hablar del estrés, a la población le hemos preguntado de 0 a 10 que nos dijeran graduarse en su nivel de estrés de manera subjetiva. Y la muestra nos ha salido en la media un 6,6, o sea, una muestra de la población estaba ligeramente estresada. Aquí también nos ha salido que a mayor estrés eran peores los resultados, pero tampoco ha sido significativo, no ha sido nada muy significativo. Que nos ha llamado la atención porque Parmentier en el estudio de 2014 hablaba de que el estrés sí que influía de manera muy significativa en la manera en que el paciente afrontaba, en cómo afrontaba la prueba, ¿no? Y que lo haría peor si estaba muy estresado. Por lo tanto, en futuras investigaciones proponemos pues, estudiarlo digamos, con mayor profundidad. Vale, vamos a pasar ya a la parte de la validación del test, donde hablamos de la reproducibilidad, comparando las diferencias entre examinadores, y hablamos después de la propia... Perdón, eso sería la fiabilidad, diferencia entre examinadores. Y la reproducibilidad sería diferencias entre días y diferencias en la variable tiempo. Vale. A ver. Vale. Entonces, aparentemente, en la diferencia entre el examinador 1 y el examinador 2, vemos que las gráficas, que son esas que se ven ahí en verde, son muy parecidas, ¿no? Tanto la del examinador 1 como la del examinador 2. Y los numeritos de la tabla, que serían las medias, los numeritos que están en rojo, las medias obtenidas por el examinador 1 y por el examinador 2 también son muy parecidas. Aquí, aplicando el análisis estadístico, nos sale efectivamente que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias, con un p-valor de 0,135, superior a digamos, a la significación. Por lo tanto, podemos afirmar que el test es válido, o sea, es fiable, porque no ha habido diferencias, o sea, los dos examinadores han realizado la prueba igual, de manera análoga. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de la reproducibilidad, que sería, pues, como he dicho, ver si ha habido diferencias entre días. De igual forma, las gráficas son muy parecidas, la del día 1 y la del día 2. Y las medias del día 1 y del día 2 también, en este caso, incluso son prácticamente iguales, con los máximos, que es lo último que aparece en la tabla, son iguales el día 1 y el día 2. Haciendo también el análisis estadístico, nos sale que no hay diferencias estadísticamente significativas, que los resultados son independientes del día. Por lo tanto, el test sería también reproducible por esta parte. Pero vamos a hablar también de si hay diferencias en la variable tiempo, que sería ver si hay diferencias entre realizar la prueba la primera vez o a los 10, 15 minutos, pero dentro del mismo día. Aquí vemos que la media ya es un poco mayor, la media del segundo día. Los numeritos en rojo seguimos. Es 8,94, es un poco superior al 8,53. Y además, la gráfica esa de bigotes, creo que se llamaba, nos sale que la media del segundo día, que es esa media que está un poco más, esa línea negra un poco más arriba, la derecha que el otro, eso habla de que la media es un poco superior el segundo día que el primero. Aquí, sí que haciendo el análisis estadístico, nos sale que sí que hay diferencias estadísticamente significativas entre los días. Por lo tanto, existe un cierto factor de aprendizaje. Es decir, el paciente realizó la primera vez, le sirve como de aprendizaje para realizarlo, digamos, mejor la segunda vez. Pero bueno, esa diferencia es de un 4,8%, que en términos globales de la prueba, ese 8,53 y ese 8,94 equivaldrían a acertar toda la línea de 4 dígitos, o sea, las 4 presentaciones de 4 dígitos, las 4 de 5 dígitos y no acertar ninguna de 6 dígitos. O sea, en términos, digamos, clínicos, no habría diferencias. Por lo tanto, lo podemos dejar así con un interrogante. Pero también hay que decir que cualquier test optométrico o realmente cualquier test que se utilice, siempre va a haber un factor de aprendizaje. La primera vez la prueba
le sirva al paciente para hacerlo, digamos, para practicar y hacerlo un poco mejor la siguiente vez. Pero lo que no nos ha salido es que a corto plazo sí que hay ese efecto aprendizaje, pero realizarlo ya una semana después o 15 días, ahí el paciente ya no hay ese efecto aprendizaje que hemos visto. Por lo tanto, podemos dejar este interrogante en verde. Pero bueno, en cualquier caso el test es válido y es reproducible. Vamos a finalizar ya hablando un poco de las conclusiones. La primera de las conclusiones da respuesta al primer objetivo planteado, que era describir y definir cuál era el tiempo mínimo perceptual, que es el menor tiempo de presentación de una imagen para que ésta sea interpretada correctamente. Un dato curioso, que tampoco hemos mencionado, es que el resultado medio de toda la gente que realiza la prueba es 8,58. Que esto nos dirá mucho, pero bueno, es acertar todas las de 4, todas las de 5 y no acertar ninguna de 6, que es igual que el ejemplo que puso Nayara. Vale, después decir que la muestra ha sido homogénea en cuanto al sexo, igual el número de hombres y mujeres aproximadamente, y también decir que es suficiente el tamaño muestral para realizar una adecuada descripción y validación del test. El test es válido y es fiable y reproducible porque no ha habido diferencias significativas ni entre examinadores ni entre días. Sí que hemos visto esta diferencia en la variable tiempo, lo que sería el factor de aprendizaje, que ya dije que es algo también habitual. Ya hablando de otros factores que pudieron influir, hemos dicho que a mayor edad peores eran los resultados de manera significativa, igual que también los hombres han realizado la prueba significativamente mejor que las mujeres. Por otro lado, otros factores como el consumo de café, de alcohol o las horas de sueño, aquí no ha habido nada, no hemos encontrado ningún tipo de relación significativa. Y ahora ya sí que para finalizar vamos a proponer, digamos, unas futuras líneas de investigación. En primer lugar, nosotros cuando hemos valorado, digamos, el deporte y su influencia en los resultados del test, no lo hemos hecho diferenciando entre unos deportes u otros. Y eso sería interesante, ¿no? Hacer esto mismo, pero teniendo en cuenta pues, si alguien practica natación o tenis o baloncesto, porque no se practican las mismas habilidades y no es lo mismo. Vale, y ya para finalizar, también el estrés. En el estrés nosotros preguntamos solo el nivel de estrés la primera visita, pero sería interesante pues, preguntar esto a lo mejor a lo largo de varios días o en varias situaciones dentro del mismo paciente pues, para ver cómo influye. Y esto sería un poco las diferentes conclusiones. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y que hemos mencionado a lo largo de toda la exposición. Y nada, muchas gracias. Bueno, enhorabuena a los tres, muy buen trabajo. Abrimos turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Empiezo yo. Enhorabuena, la verdad que creo que es muy importante el validar este tipo de test para que lo puedan utilizar otros profesionales. Y os animo a que estos estudios pues, que se publiquen, que aparezcan en revistas, porque son importantes, que se conozcan y, como digo, para que otros compañeros los puedan luego utilizar de manera fiable. Eso por un lado. Y respecto a lo que habéis comentado, comentabais que en el mundo del deporte, pues como que la visión no tenía mucho interés todavía, ¿no? ¿Creéis que esto es así o cómo creéis que se podría mejorar? ¿Creéis que es importante y que se podría mejorar? Sí. Efectivamente, cada vez van siendo más los test que se van validando, por lo que cada vez se va dando más importancia en el ámbito deportivo, pero todavía no es todo lo que quisiéramos. Entonces, pues lo ideal sería ir a federaciones, clubes y centrándonos en cada habilidad de cada deporte que se desarrolle, informando de la importancia que tiene las habilidades visuales en el desarrollo en su práctica y dándole que poco a poco vaya introduciendo, igual que se mete el ámbito deportivo, el ámbito técnico, físico y demás, pues que también se vaya metiendo el ámbito de la visión deportiva. Bueno, enhorabuena, que lo habéis hecho fenomenal. Quería haceros una pequeña preguntita así muy sencilla. Decís que el alcohol, en principio, nos ha salido que tiene una influencia sobre el tiempo mínimo perceptual, pero yo pienso que el alcohol sí sería un factor importante, ¿no? O siempre nos sale que al tomar alcohol influye pues el tiempo.
Sí, efectivamente, el alcohol influiría sobre, digamos, sobre la toma de decisiones o sobre la memoria, afecta, digamos, a todas estas habilidades. Pero claro, nosotros hemos preguntado el consumo de alcohol a la semana, pero suponemos, y aparte lo hemos visto, que ningún paciente ha venido a realizar la prueba bajo los efectos del alcohol. Entonces, Que a lo mejor habíamos tenido que traer algunos un poco más borrachos, ¿no? sí. Para ver. Sería una futura línea de investigación, desde luego, sí. Que una vez se hizo un estudio en el COI, hicimos, ¿os acordáis el estudio que hicimos? Y no recuerdo exactamente qué año fue, pero traíamos para que bebiese la gente y viésemos cómo influía. Después, pues no me acuerdo qué estábamos midiendo, qué era. Fue muy bueno, pero les hacíamos beber allí y luego tenían que volver a pasar la prueba. Por eso os hago esta pregunta. De tráfico nos dejó, aquello fue buenísimo porque la gente se fue a su casa en parihuelas y eso que les pesábamos, ¿verdad? Les pesábamos para saber el alcohol y tráfico nos dejó los alcoholímetros y yo creo recordar, no sé si habrá aquí algún alumno de aquella, creo recordar que fue sorprendente porque los resultados que obtuvimos es que empeoraban muchísimo en los acádicos, en el equilibrio, y en la visión binocular empeoraban y curiosamente mejoraban en la agudeza visual. Sí, porque claro, prestaban más atención. Entonces, digamos que les venía la clarividencia y adivinaban las letras. Entonces, mejoraban. El tiempo de reacción fue un desastre. Un desastre. Porque llegaba a tal punto que algunos no podían hacer el test porque no tenían una coordinación ojo-mano coherente y no podían apretar los botones correctamente, ¿vale? Y al final muchos de ellos se fueron del COI cantando por la calle Chile en plan charanga, ¿vale? Así que lo recuerdo, pues eso, en fin, divertido, entre comillas, pero también con un poco de estrés, por no decir un muchito de estrés, por Dios. No, pero yo creo que a colación de esto sí que es muy interesante. Todos hemos visto en los telediarios cuando hacen una conexión con Estados Unidos, con la policía o en las películas, las pruebas que les hacen para saber si van borrachos al volante. Prestar atención cuando lo veáis porque no utilizan un alcoholímetro. Les hacen sacádicos. Sacádicos, equilibrio y coordinación. Les hacen andar con un pie delante de otro y les ponen para que miren a un lado de otro y eso es lo que les determina a la policía si se los tienen que llevar. Sí, la coordinación era impresionante. Hay gente que no pudo hacer ciertos test de pie, se tuvo que sentar. Y el test de tiempo de reacción sensitivo-motor, el que tenemos que apagar una luz, otra vez, porque es que no acertaban al botón. O sea, le daban para arriba, le daban para abajo, le daban a la derecha y, bueno, otra vez, no ha medido, déjame otra vez, pero es que no acertaban, en fin, me parecía increíble. Y lo más increíble de ese trabajo es que las personas, la gente pensaba que estaba bien. O sea, la gente pensaba que realmente no estaba borracha, que estaba bien, que estaba divertida solamente, que tenía un puntito solamente, ¿no? Y vamos, no acertaban al botón del tiempo de reacción y tú decías, Dios mío, qué horror. Pero fue muy interesante, muy interesante. Siguiendo con la historia de eso, esa fue la segunda vez que emborrachamos a la gente. ¿Sí? Hubo una primera, cuando estábamos en Francisco Gervás. Dios, estamos quedando fatal, Marisol, ¿eh? Sí, no. Esa fue todavía mejor porque no sabíamos utilizar los alcoholímetros. Y entonces les hacíamos beber, vinieron los alumnos de lo que entonces era la escuela de óptica, y les hacíamos beber, y soplaban y no daban el alcoholímetro. Tienes que beber más porque esto no pita. Esa fue todavía peor. Mejor no lo contemos porque no... Bueno, esto es la investigación de campo. Sí, bueno, pero ahora mismo vamos, necesitaríamos un consentimiento un poco más específico. Ha cambiado todo. Sí, pero bueno. Interesante. Por lo demás, de verdad, enhorabuena. Es un trabajo, habéis hecho todos, un trabajo excepcional. Muy bueno. Que no sea sobre el alcohol. Yo no bebo.
A ver, ha habido una cosa que no me ha quedado muy clara, porque habéis empezado el trabajo definiendo lo que era el tiempo mínimo perceptual y sin embargo luego como objetivo era definirlo. Entonces, bueno, pues eso, no me ha quedado muy claro qué es lo que ha pasado ahí. Vale, hemos empezado definiendo brevemente un poco lo que era el tiempo mínimo para que se entendiese el resto del trabajo, pero realmente era uno de los objetivos, ya que el tiempo mínimo perceptual no está descrito en ninguna bibliografía por ningún autor ni nada. Es un concepto que hizo Pilar, entonces no existía. Entonces, por eso uno de los objetivos era definirlo y por eso, en principio, Carlos empieza explicándolo un poco para que entendáis, pero luego yo he ampliado más la definición una vez ya hecho el estudio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Todo claro. Lo habéis explicado muy bien.